Vamos a ver si podemos. Entonces, ¿seguimos ahora? Seguimos. ¿Listo? Siga nomás. Bueno. Bien. Vamos entonces a plantear el objetivo de la materia. Va a ser un estudio básico para la preparación de sermones. Ese es el objetivo de la materia. Sermones sobre el texto bíblico. Vamos a ver un poquito acerca del predicador, de la vida del predicador y del mensaje que tiene que compartir. Este va a ser, eso después van a ir, todas esas, digamos, lo que les voy nombrando va a estar ahí en el PowerPoint para que lo puedan repasar. Así que la materia vamos a estudiar sobre la preparación de sermones, sobre el texto bíblico, el predicador, su vida y su mensaje. Quería, para iniciar la materia, he estado leyendo varios libros sobre homilética y a medida que avanzaba en la lectura de hermanos reconocidos como predicadores, he ido extrayendo algunas frases que me han parecido muy importantes y muy interesantes para que cada uno, así que voy a ir compartiendo algunas frases interesantes sobre la homilética. Un hermano escribía, dice, sea cual fuere el llamamiento que alguien pretende haber recibido, si no ha sido llamado a la santidad, puede estar seguro que no lo ha sido llamado al ministerio de la predicación. Y algo que todos los que enseñan sobre homilética ponen énfasis es en que esto es un servicio para aquellos que deciden vivir en santidad. Es una prioridad el buscar una relación íntima con Dios, una comunión íntima con Dios y una vida de santidad. Así que si pretendemos que Dios nos use en el ministerio de la predicación, primero tenemos que estar buscando en nuestras vidas la santidad. Otra frase interesante decía, busca la santidad en todos los detalles de la vida. Toda tu eficiencia depende de esto. Y dice allí este autor, porque tu sermón dura solamente una hora, pero tu vida predica toda la semana. Así que si queremos realmente ser enseñadores de la palabra de Dios, tenemos que saber que si bien es importante el sermón, es importante también que nuestra vida esté respaldando aquello que estamos predicando y que estamos enseñando. Otra frase dice, Dios no demanda grandes predicadores, sino hombres grandes en santidad, en fe, en amor y en fidelidad. Hombres grandes para con Dios. Hombres que prediquen siempre por medio de sermones santos en el púlpito y por medio de vidas santas fuera de él. Quizás, no sé si tenemos en cuenta la importancia de esto, de la santidad en nuestras vidas. No solo se trata de tener un buen sermón, una buena enseñanza, sino que Dios usa vasos limpios para transmitir esta enseñanza y debemos estar cuidando que nuestras vidas realmente estén en santidad. Otra frase dice, el sermón debe hacer que el mensaje sea agradable, claro, comprendido, recordado e interesante. Esta palabra agradable no quiere decir que siempre va a agradar lo que decimos, pero sino de decirlo de una manera que las personas lo quieran escuchar. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio no resulta demasiado, a veces agradable cuando le planteamos a las personas sobre su condición de pecador y sobre la perdición, pero podemos decirlo de una manera que la persona esté dispuesta a escuchar lo que estamos diciendo. Es importante la claridad, que sea comprendido, es importante cómo lo transmitimos para que las personas puedan recordar la enseñanza y también presentarla de una manera interesante, que la persona se sienta atraída a escuchar y a recibir la totalidad del consejo que le queremos dar. Otro autor decía, no somos llamados a ser grandes predicadores del Evangelio, sino predicadores de un gran Evangelio. No sé si notan la diferencia. Spurgeon decía,
que lo más importante no es que después de dar un sermón digan qué gran predicador, sino qué gran Señor del que se ha predicado. Después, otra frase es: nadie predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Muchas veces nosotros queremos transmitir enseñanzas, principios, para que otros lo apliquen en su vida, pero nosotros no lo estamos viviendo y no lo estamos aplicando a nuestra propia vida. Esto es lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesús. Las enseñanzas, muchas de las enseñanzas que daban los religiosos de ese tiempo era buena. Por eso Jesús les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero también les dijo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, transmitían una buena enseñanza, pero ellos no la estaban aplicando y practicando en su propia vida. Entonces, para predicar bien un sermón a otros, primero nos lo tenemos que predicar a nosotros mismos. Hoy en día hay muchos que estudian mucho las escrituras, que tratan de tener un buen conocimiento de teología, pero hay una frase que dice: aquí hemos enfatizado tanto la preparación del sermón que nos hemos olvidado de tener nosotros preparados el corazón. Un corazón preparado es mucho mejor que un sermón preparado. Un corazón preparado hará que preparemos un buen sermón. Un escritor del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, dijo: predicar es lógica encendida. La predicación es lógica encendida, y lo que quiso decir es que una buena predicación debe reunir dos elementos. Primero, contenido bíblico bien razonado, bien analizado, bien pensado, pero también una pasión intensa a la hora de transmitirlo y de predicarlo. Y dice, por eso muchos predicadores pierden una u otra parte de la fórmula. A veces dan un buen mensaje, pero sin pasión. Y hay algunos que le ponen mucha pasión, pero poca doctrina y mal enseñanza. Algo que también me llamó la atención de otro escritor es: si un hombre es incapaz de apasionarse por la palabra de Dios, dice, no fue llamado a predicar. Si alguien puede permanecer en el púlpito y lograr que la palabra del Dios vivo suene seca y aburrida, debe sentarse y dejar que alguien más predique. Para poder predicar con esta pasión, nosotros tenemos que ser apasionados de la palabra de Dios. Podemos mirar lo que pasaba cuando el Señor Jesucristo predicaba. Podemos ver ahí un pasaje en Mateo 7, 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto está en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice que se admiraban porque Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Y la pregunta es si cuando nosotros predicamos la gente siente esa misma admiración después que nosotros hemos dado el mensaje. ¿Y qué es lo que necesitamos para que nuestra enseñanza tenga autoridad? Lo primero es que tiene que ser un mensaje bien estudiado, que hemos pasado mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, aplicando una buena hermenéutica, que es para poder interpretar correctamente la escritura, y que cuando vamos a subirnos a un púlpito o cuando vamos a enseñar, lo que estamos haciendo es transmitiendo la palabra de Dios. Pero también se admiraba o veían que Jesús enseñaba con autoridad porque él vivía y predicaba. O sea, las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas que él mismo aplicaba a su propia vida. Veían la palabra no solo hablada, sino la palabra vivida por él. La predicación bíblica no descansa sobre la elocuencia, sino sobre el poder de Dios. Esto es algo que lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5, cuando dice Pablo que cuando él fue a la iglesia o a la ciudad de Corinto, no fue con excelencia de palabra o con sabiduría, sino con el poder de Dios. Pero sin embargo, la buena oratoria sujeta a la comunión del mensaje bíblico es capaz de atraer y de retener a grandes audiencias. O sea,
Es verdad que tenemos que orar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar seguros de estar llevando realmente la palabra de Dios, pero no debemos despreciar lo que es preparar bien el mensaje, transmitir bien el mensaje, lo que tiene que ver con la oratoria y con la homilética. Las técnicas de la retórica no deben ser consideradas de poca importancia. O sea, es verdad que tenemos que confiar en Dios, saber que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra, pero nosotros hacer lo mejor de nuestra parte. En 2 Timoteo 4, 1 al 5, tenemos ahí un pasaje bien interesante. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice, te encargo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista y cumple con tu ministerio. Y aquí podríamos ver algunos puntos de esto que le está encargando Pablo a Timoteo. Primero vemos que es un encargo solemne. Dice, te encarezco delante de Dios, un encargo en la presencia de Dios. Es un encargo sencillo, predica la palabra. Es un encargo sostenido, dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es un encargo serio, dice, instruye, exhorta y reprende. Y es un encargo sobrio, dice, sé sobrio en todas las cosas. O sea, tienes que estar despierto, atento, ser cuidadoso a cómo haces este trabajo. Vamos a estar viendo una definición, la podrían anotar aquellos que están tomando apunte. La pregunta es, ¿qué es la homilética? ¿Qué es la homilética? Es la pregunta. Y vamos a definirlo así, es la ciencia y el arte de la preparación y comunicación del mensaje bíblico. La homilética entonces es la ciencia y el arte de la preparación y comunicación del mensaje bíblico. La ciencia es conocimiento clasificado, o sea, estamos con un conocimiento enfocado hacia un área determinada. Y el arte es la aplicación y el uso de ese conocimiento por parte del orador. Entonces, repito, la homilética es la ciencia y el arte de la preparación y comunicación del mensaje bíblico. La ciencia es el conocimiento clasificado y el arte es la aplicación y el uso de ese conocimiento por parte del orador. El término deriva del griego homilía, que significa una conversación familiar, y esto significa una conversación que tiene por objeto transmitir a un grupo de personas, a la familia, a la congregación, temas de la Biblia, exponiendo su contenido, sus verdades morales y sus verdades también espirituales. Entonces, deriva de homilía, que es una conversación familiar, con el fin de transmitir verdades bíblicas, morales y espirituales. Otra de las palabras importantes en esto que vamos a estar estudiando es la retórica. ¿Qué es la retórica? Bueno, la retórica es el arte del bien decir. La retórica es el arte del bien decir, de dar al lenguaje la eficacia para deleitar, persuadir y conmover. Entonces, en este estudio también vamos a estar aprendiendo un poco sobre esto. La retórica, el arte del bien decir. Define las reglas que rigen toda composición o discurso, ya sea oral o sea escrito, que se propone influir en la opinión o en los sentimientos de los oyentes. Otra definición importante es qué es la predicación. Y he extraído la definición que da un escritor, J.M. Martínez. Él dice que la predicación es la comunicación en forma de discurso oral
del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea, a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Cuando hablamos de la predicación ya desde un púlpito, yo creo que es importante dos frases que están aquí. Una, con el poder del Espíritu Santo. O sea, esto significa que el predicador es una persona que está en comunión con Dios, que ha obtenido su mensaje por medio de la oración y de un estudio diligente de la palabra de Dios. También quienes tienen que ocupar un púlpito son las personas que tienen el don dado por Dios para hacerlo. Por eso dice que tiene que ser en el poder del Espíritu Santo, pero también una persona idónea. Muchas veces hemos cometido el error en nuestras iglesias de pensar que alguien, por ser simplemente hombre, pasado una determinada cantidad de tiempo, tiene que estar en un púlpito. Y no necesariamente. Tienen que estar quienes Dios les ha dado el don, ya sea de enseñanza, el don de evangelismo. Dios lo ha dotado por medio del Espíritu Santo para ocupar ese lugar y poder hacerlo de una manera excelente, que traiga gloria a Dios, que traiga edificación a la iglesia, y en el caso del evangelista, que presente con total claridad el mensaje del evangelio. Así que la predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura, que se hace con el poder del Espíritu y a través de una persona idónea, a fin de suplir las necesidades espirituales del auditorio. Sin lugar a dudas, el orador por excelencia era nuestro Señor Jesucristo. Y sería bueno, si nosotros queremos llegar a ser buenos oradores, que podamos estudiar los sermones que dio el Señor Jesucristo, y especialmente hay dos sermones que sería bueno estudiarlos, que es el Sermón del Monte, que es el que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Ahí vemos a Jesús dando aquel famoso sermón del monte o de la montaña. Y también está el sermón del aposento alto. El sermón del aposento alto, que empieza en Juan capítulo 13 con el lavamiento de los pies, y después termina con la oración sacerdotal en Juan 17, del 13 al 17. Y ahí podemos apreciar mucho de lo que es un buen sermón, una buena enseñanza, todo lo que, de lo que él echaba mano para poder dar una enseñanza clara, profunda, espiritual, y realmente a todos los que queremos predicar y ser de bendición a otros, nos ayudaría mucho a ver cómo el Señor Jesús enseñaba y a estudiar sus sermones. La homilética es necesaria para el predicador y el púlpito, y esto requiere de estudio y de preparación. Yo a veces me encuentro con personas que relativamente son nuevas en las cosas espirituales y quiere que le dé algunos consejos para predicar, y ellos piensan que uno le va a dar 3 o 4 secretos que va a hacer que en media hora preparen un tremendo sermón, ¿no? Esto, y se desilusionan un poco cuando uno le muestra de que requiere de preparación, de estudio, de esfuerzo, de oración, y de que no es simplemente usar algunas técnicas o algunos secretos para que salga bien. Requiere de mucho esfuerzo y de mucha preparación. Así que no tenemos que olvidar que la imprescindible actividad del Espíritu Santo, que sí es, digamos, el único que puede aplicar las verdades divinas al corazón de los hombres, pero una elevada pieza de oratoria sin la unción del Espíritu Santo no serviría para nada. Sería como una fruta hermosa por fuera, pero descompuesta por dentro, sin sabor por dentro, pura forma. Pero la preparación también es muy importante. En Proverbio 25:11 dice: manzana de oro con figuras o incrustaciones de plata es la palabra dicha como conviene. Y hay una versión antigua, la de 1909 de Reina Valera, dice en canastillos de plata. Y nos puede sugerir cómo debe ser la predicación cristiana. Es una manzana de oro, porque su origen es divino, viene de Dios,
pero debe estar presentada en canastillo de plata, es decir, en el marco de un buen sermón. Entonces, primero tenemos que obtener el mensaje del estudio diligente de la palabra de Dios, haciendo un esfuerzo, orando, pero después tenemos que aplicar las técnicas de la homilética, de lo que es la retórica o la oratoria, para que esa verdad que hemos obtenido de la palabra pueda ser presentada realmente de la mejor manera para llegar al corazón de las personas, para persuadir, para convencer, pero nunca olvidando de que lo importante es todo esto, es la obra que el Espíritu Santo va a hacer, primero en nosotros y después a través de nosotros por medio del mensaje. Los beneficios de la homilética. Bueno, el arte de la predicación no solo es, no solo es de ayuda al predicador, sino que también ayuda a los oyentes. Para los que predicamos, aplicaron las técnicas de la homilética, digamos, nos facilita la exposición. Una vez que uno aprende cómo preparar un buen mensaje, cómo estructurar un mensaje, cómo hacer un buen bosquejo, a la hora de presentar el mensaje nos ayuda porque, digamos, en pocas palabras tenemos ahí el sermón completo frente nuestro. Pero también a los oyentes le ayuda para poder mantener la atención y también para poder recordar lo que se ha enseñado. Ahora hay algunas dificultades en lo humano, digamos, para este ministerio de la predicación. Uno, o sea, la parte que nos toca a nosotros, uno es la interpretación fiel del pasaje. Nosotros, para preparar un buen sermón, lo que tenemos que hacer antes que nada es interpretar bien y fielmente el pasaje que queremos exponer. La otra es la transmisión clara de los conceptos. O sea, antes de enseñar algo, primero nosotros lo tenemos que haber comprendido bien para poder compartirlo y hacer que otras personas lo comprendan. Tercero, la disposición del argumento de modo que sea racional, o sea, lo que queremos explicar, presentarlo de una manera bien ordenada para que las personas lo puedan comprender, analizar y razonar. Y también es importante al dar un mensaje, la voz y el manejo del idioma por parte del predicador, del lenguaje, tanto que sea claro lo que decimos, como también nuestro lenguaje gestual. Muchas veces decimos algo con las palabras, pero todo nuestro cuerpo es como que está indicando lo contrario. Entonces tenemos que aprender a transmitir de una manera que esté condiciendo lo que decimos con nuestro, digamos, con nuestro lenguaje gestual. El predicador, ¿qué podemos decir predicador? Que indudablemente no puede haber predicación sin un predicador. Por lo tanto, en esa conjunción de factores que comprende la homilética, el predicador desempeña un rol muy importante. Y quería compartirles un pasaje ahí en Eclesiastés, dice, donde podemos hacer la pregunta, ¿qué es un predicador? Hay el libro que justamente se le llama El Predicador de Eclesiastés, en el capítulo 12, y voy a dar simplemente así un bosquejito de ustedes lo pueden analizar más profundamente cuando tengan el PowerPoint. Dice, el predicador es una persona que es llamada al ministerio y que tiene sabiduría de parte de Dios, en Eclesiastés 12:9. Tiene un propósito definido, enseña sabiduría al pueblo, también está ahí en Eclesiastés 12:9. Despierta interés en sus oyentes, hace escuchar, escudriñar e investigar. En el 12:10 dice, prepara sus mensajes, procura decirlo con palabras agradables. En el 12:10 también dice, es honesto en su presentación, escribe rectamente la palabra de verdad. En el versículo 11 dice, produce impacto en aquellos que los escuchan. Y el versículo 13 dice, tiene un objetivo en sus mensajes, que el pueblo tema a Dios y que guarde sus mandamientos. Después pueden ver el PowerPoint y analizar este pasaje, que ahora se va a hacer muy largo el tiempo. Un caso más en la escritura que podemos analizar es Esdras capítulo 7 y versículo 10. Dice, la preparación del predicador, preparar el corazón intelectual y espiritualmente. La preparación del predicador.
preparar el corazón, intelectual y espiritualmente. El testimonio del predicador dice, inquirir la ley de Jehová y cumplirla. No solo estudiar, sino ponerla en práctica. Y la misión del predicador, enseñar al pueblo los preceptos y normas de la palabra de Dios. Pueden anotar ahí el versículo, después leerlo, Esdras capítulo 7, versículo 10. También el predicador tiene que ser llamado por Dios. Alguien dijo, responde un llamado de arriba, a un clamor de abajo y a un impulso de adentro. De todo modo, y a pesar de lo importante de la tarea del predicador, este debe ser consciente de que no es más que un instrumento, un vehículo, un vaso a través del cual Dios puede obrar mediante su palabra. Debemos recordar que siempre lo importante es la palabra de Dios, siempre lo importante es la obra del Espíritu Santo y que Dios nos da este tremendo privilegio de ser instrumento en sus manos, pero no somos más que eso, instrumentos, que Él va a usar para su gloria, por su poder y que nosotros no tenemos que sentir orgullo ni jactarnos de esto, sino al contrario, dar gracias a Dios por poder este ministerio. Y quiero terminar recordando a Juan el Bautista, el gran predicador que era Juan el Bautista, y viendo, sabemos que él se caracterizó por su humildad. Él dijo que era conveniente que Jesús crezca y que él mengue, y alguien escribió esto sobre él, dice, él era el heraldo, pero no era el rey, en Juan capítulo 1, versículo 27. Después dice, él era la voz, pero no la palabra, en Juan capítulo 1 y versículo 23. Y por último dice, él era una antorcha, pero no la luz del mundo. Aunque fue el profeta al que el Señor Jesús dijo que era el más grande de todos los profetas, sin embargo, él entendía bien que simplemente era un privilegiado, que Dios lo había llamado a cumplir con una misión y él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Entonces, era el heraldo, pero no era el rey, era la voz, pero no la palabra, era una antorcha, pero no la luz del mundo. Y ojalá que nosotros mantengamos siempre esa humildad de saber que podemos compartir un mensaje tan extraordinario como es el mensaje de la palabra de Dios, que podemos impactar a vidas con el Evangelio, llevándolos a la salvación, que podemos edificar hermanos enseñando la palabra de Dios y ver cómo a través de esa palabra Dios consuela, fortalece, libra a las personas de aquellas cosas que lo pueden estar quizás esclavizando, pero no somos más que simples instrumentos que Dios en su gracia ha querido usar. Siempre mantengamos esta humildad y permitamos a Dios realmente glorificarse a través de nosotros y a través del ministerio de la enseñanza.